Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Estamos comprometidos con ustedes a llevarles temas de actualidad, de interés y educativos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema sumamente interesante, un tema de salud, y tenemos una invitada muy especial. Tenemos hoy con nosotros a la doctora Margarita Santana, quien es infectóloga pediátrica, y vamos a tratar con ella el tema de las afecciones respiratorias. Y si el tiempo no se agota, vamos a hablar también del dengue, que es una enfermedad también que está hace unos meses, que está afectando a la República Dominicana. Doctora, saludos, bienvenida a nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarme, estamos a las órdenes. Es un gran placer para nosotros tenerle en nuestro programa. El placer es mío. Doctora, ¿a qué se debe que en este mes fundamentalmente, en el mes de diciembre de cada año, vienen esas afecciones respiratorias, que la gente comienza a sentirse congestionado, comienza a sentirse con problemas de salud por el problema respiratorio? ¿A qué se debe ese problema? Generalmente los virus, sobre todo los que afectan las vías respiratorias, son más prevalentes en los tiempos de otoño-invierno, porque a ellos les gusta lo que son las temperaturas frías. Y precisamente en la época de octubre a marzo es cuando se aumentan los casos de infecciones de vías respiratorias por las composiciones virales que, sobre todo lo de vías respiratorias, ese es el clima que le favorece. Pero hay un problema, los cambios climáticos que se han producido en los últimos años, eso influye a que uno pueda ver estas infecciones, si se quiere decir durante todo el año, aunque se intensifica en los tiempos del invierno y el otoño. Así es, doctora, y gracias para mí es más que un honor tenerle aquí, porque aparte de médico que yo confío mucho, es amiga y soy amigo de su esposo. Doctora, a propósito de estas enfermedades respiratorias, para que usted oriente a los televidentes, ¿cuáles son las más frecuentes en este momento y cómo deben abordarse? Sí, mira, los resfriados comunes, la llamada gripe, infección por influenza, eso es lo más frecuente. Ahora mismo tenemos un gran aumento de lo que es la influenza tipo A y B, pero es importante que la población entienda y sepa que esta es una enfermedad que se puede prevenir por vacunas y que las vacunas están en los puestos de vacunación del Estado o de salud pública disponibles para todo el mundo, llámese niños y adultos, y que debemos de ponernos esta vacuna porque si nos exponemos a estos virus y estamos vacunados, de seguro vamos a tener una agresividad menor, es decir, la vacuna puede evitar que le dé una enfermedad grave o en su defecto puede evitar que le dé la enfermedad. Es una vacuna que se debe de aplicar todos los años a partir del mes de finales de octubre e inicio de noviembre, precisamente porque la vacuna está constituida por todos los virus que pueden afectar durante ese año. Es por eso que es una vacuna que debe de ser puesta anual. Doctora, a propósito de la vacuna, usted sabe que a veces la gente piensa que eso es carísimo. ¿Cuál es el costo más o menos aproximado de la vacuna? Mire, lo que se necesita es el tiempo para disponer de ir a los sitios de vacunación, porque la influenza principalmente es una vacuna que ahora el gobierno la está poniendo hasta en los parques, que mi esposo, por ejemplo, se la puso en el parque de Villa Olga. Entonces, una vacuna que está disponible para todo el mundo, que solo hay que salir a buscarla. O sea, que prácticamente gratuito entonces. Es gratis. Entonces, la de neumonía, que también es una vacuna que está constituida por el principal agente causal de neumonía, que también es muy frecuente para esta época, sobre todo en niños y en personas mayores de 65 años, también se dispone de una vacuna que aunque el gobierno no se la pone a los adultos de forma gratuita, pero aquellos adultos que tienen una condición de base, una enfermedad de base, es recomendable que se pongan esa vacuna o que le pidan a su médico que le ponga la vacuna contra la neumonía o contra el neumococo, porque es uno de los gérmenes que le da, si se le da neumonía, le va a dar de mala manera y lo puede llevar hasta la muerte. De hecho, en las personas mayores,
la neumonía es la principal causa de muerte después de los 65 años y todos los países tienen una alta incidencia de esta enfermedad y de muerte por esta enfermedad en mayores y sobre todo en países desarrollados es una vacuna también que se aplica de forma gratuita. Tenemos la esperanza de que República Dominicana llegue ese momento, de que también se le aplique a los adultos como se le aplica a los niños de forma gratuita. Pero en el caso de que haya que pagar en un centro privado, no es gran cosa que se paga por eso. Bueno, mira, la de la influenza no sé cuál costo tiene, pero la vacuna del neumococo, que es una sola dosis que se debe poner la persona dependiendo de las condiciones mórbidas que tenga o de las enfermedades de base que tenga, es una vacuna que cuesta alrededor de 5,000 pesos, pero contando con que la enfermedad le puede invalidar y le puede costar hasta la vida, es mejor ponerse la vacuna, el que pueda, que no ponérsela. Eso es verdad, porque la vida no tiene precio. Claro. Sí. Es correcto. Doctora, independientemente de la baja de temperatura, hay otros factores que influyen en este tipo de enfermedades. Mira, los cambios climáticos, tal y como tú lo has dicho, con baja y alta de temperatura, pero el polvo también lo predispone, el polvo de Sahara, que ustedes saben que es parte del cambio climático, que ha venido a acelerar lo que son todas estas infecciones, sobre todo la de vías respiratorias, y las malas condiciones del ambiente donde vivimos también son factores que influyen. Las personas que viven hacinadas o que comparten una habitación muchas personas son más expuestos porque estos virus se transmiten a través de la saliva y si la gente vive muy cerca están más expuestos. Todavía sigue siendo la mascarilla, se fue el COVID y nos dejó de recuerdo usar la mascarilla siempre que estamos en conglomerados de personas para evitar infecciones de esta naturaleza. Doctora, ¿cuáles medidas se están tomando para evitar que ese tipo de afecciones respiratorias afecten a los ciudadanos? ¿Qué medidas más o menos usted cree que se están tomando? El hecho de que se estén poniendo las vacunas en los parques, por ejemplo, le digo con causa, porque mi hija y mi esposo se la pusieron en el parque de Villa Olga, aquí en Santiago. Esa yo creo que es una medida muy importante que ha establecido el gobierno tratando de disminuir la incidencia de esta enfermedad, de las infecciones de vías respiratorias, específicamente la influenza, que en un momento dado puede costarle la vida o agravar el cuadro clínico de un paciente y tener que estar en riesgo. Entonces yo pienso que ya la persona lo que debe de hacer es ir a los sitios de vacunación, a buscar la vacuna de la influenza y a ponerse su vacuna de influenza porque se le está poniendo de forma gratuita. No, y también, doctora, hay que tomar en cuenta que en sentido general al dominicano le gusta la cosa fácil, o sea, quiere que la cosa se la lleven a su casa y no debe ser así porque si el gobierno está haciendo los esfuerzos para evitar este tipo de enfermedades, pues el ciudadano también tiene que cooperar. Porque a veces los ciudadanos no cooperamos con el gobierno y pensamos que todo tiene que resolverse yendo a las casas, si hay que poner una vacuna, que hay que ir a la casa a ponérsela, y no van a los centros de vacunación. A veces están los centros de vacunación y están vacíos. Así es. Porque así pasaba también con el asunto del COVID, que la gente, había muchísimos centros de vacunación y uno iba estaban vacíos, pues la gente no iba. Sí, mire, yo pienso que hay 3 medidas súper importantes que en la medicina han tenido un gran impacto en la salud de los individuos y ha sido la potabilización de las aguas, los antibióticos y las vacunas. Aunque en los últimos tiempos estamos enfrentándonos a un gran dilema y es la gente antivacunas, pero lo que somos pro vacunas sí sabemos que han venido a salvar vidas. Por ejemplo, yo dirijo un departamento de infectología en el Hospital Dr. Arturo Grullón, que a mis inicios, hace ya unos 20 años, veía casos de meningitis, nunca me faltaba un caso de meningitis, veíamos casos de difteria, tétanos, toferina, aunque la vemos con cierta frecuencia por descuido de padres, porque no podemos decir otra cosa, estas son enfermedades que las sufre un niño por descuido de sus padres, porque son vacunas que no tienen costo y que están en todos los sitios de vacunación. Entonces, cuando tenemos un paciente con tétanos, les digo a los padres así, usted es responsable de que ese niño tenga esta enfermedad porque el gobierno le suple las vacunas y usted no se la ha ido a poner.
Entonces, las vacunas han venido a salvar vidas, han venido a hacer, si se quiere decir, el chapulín colorado de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, ahora mismo lo que pasamos con la pandemia de COVID, si nosotros no aparece esa vacuna, no sabemos cuánto tuviéramos todavía aquí. No supiéramos cuántos se hubieran muerto, aparte de todo lo que se murieron antes de que aparecieran las vacunas. Entonces, aunque hayan los grupos antivacunas, habemos un grupo de personas pro vacuna precisamente porque vivimos el antes y el después de la vacunación. Digo antes, no soy tan vieja y la vacuna viene desde los años 40, pero sí veíamos cuando había menos alcance de estas vacunas, cómo esas enfermedades prevalecían. Y además no nos vamos más lejos, nosotros vemos en nuestro vecino país de Haití, cuántos pacientes nosotros nos llegan con enfermedades que pueden ser evitadas por una vacuna y porque ellos no se la aplican, vienen con la enfermedad. Entonces, todo el que tenga conciencia debe de apoyar lo que es la vacunación. Y siempre que hablamos de una vacuna para la gripe, para la neumonía, para todas estas enfermedades que prevalecen en nuestros países, debemos de ir detrás de ella. Sí, yo pienso, doctora, que esa oposición de algunas personas a las vacunas es por ignorancia, porque estamos hablando de asuntos científicos y la ciencia está para eso. La ciencia está para auxiliar al ser humano y para facilitarle la vida. Cuando hay un descubierto, se descubre algo, es para facilitarle la vida al ser humano. Entonces, las vacunas, naturalmente, es para salvar vidas. Lo que pasa es que, lamentablemente, hay personas que la ignorancia no lo hace entender que es así. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctora, con su permiso y el permiso de los amables televidentes, y regresamos de inmediato. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar, de Luis Veras, por Santiago TV, visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Como les decía en la introducción, estamos comprometidos con ustedes a llevar temas de actualidad, de interés educativo. En esta oportunidad un tema de salud, un tema sumamente importante, como explicaba la doctora,
que en estos meses de octubre a diciembre, enero todavía, por el cambio de temperatura, aunque en la República Dominicana, doctora, no tenemos invierno, pero hay un cambio de temperatura donde la temperatura de 35 y 36 grados, que es regularmente a como está, baja a 24, a 25 grados. Y ya eso para nosotros es un frío tremendo. Pero se mantiene lloviendo. Y se mantiene lloviznando, y entonces eso hace que las personas se enfermen. Pero yo creo que lo mejor, como decía la doctora, es tomar las medidas preventivas. En este caso, pues, ponerse su vacuna contra esas afecciones respiratorias, y así usted evita tener que, por ejemplo, un internamiento en una clínica privada, pues usted tendría que gastar miles y miles de pesos. Sin embargo, el gobierno ofrece la vacuna gratuita, y en tal caso de que no se ofrezca, que usted no pueda ponérsela gratuita, bueno, pues no cuesta más de 5,000 pesos, como dijo la doctora. Así es que nosotros les recomendamos que usted se preocupe, y fundamentalmente a los niños, ¿verdad, doctora? Niños y personas de edad avanzada. Porque los niños son las personas que son más afectadas. Así es. Es por la vulnerabilidad de los niños. Sí. La vulnerabilidad de su sistema inmunológico en la edad pediátrica y en la edad después de los 65 años son los pacientes que están más expuestos. No, y cuando un niño... Aunque vemos cómo le da a cualquiera. Sí. No, y que vemos que cuando un niño le da una afección de esa, pues los padres sufren muchísimo, porque no solamente el niño se enferma, sino también que los padres a veces tienen hasta que dejar de trabajar para atender al niño, porque entonces un problema terrible. Entonces se evita eso poniéndole su vacuna, y todos los años poniéndole su vacuna. Así es, y es interesante hablar de la prevención, así como señalaba la doctora, pero es importante ponerle atención a la automedicación, que resulta un problema no solo para la población, sino para el mismo médico, porque los pacientes se complican, y muchas veces buscando una solución con el doctorcito de la farmacia, lo que hacen es que agravan la situación. ¿Qué opinión le merece esto, doctora? Sí, mira, la automedicación es un gran problema que afecta a los países pobres y sobre todo países en vía de desarrollo, donde se vende, por ejemplo, un antibiótico en un colmado. Precisamente el uso indiscriminado de antibióticos está siendo un gran problema a nivel mundial. No sé si oyeron cómo recientemente se celebraba la semana de concienciación sobre la resistencia bacteriana, porque estamos teniendo un gran problema con eso, y es que estamos teniendo pocos antibióticos nuevos, y lo que hay, la bacteria ya lo están reconociendo, porque lo mismo que usamos en los adultos, en los humanos, lo estamos usando en la planta y en los animales, y ya las bacterias están creando su propia resistencia. Y cuando tenemos un paciente con un virus o una bacteria resistente a antibióticos, esas son personas que van a sufrir mucho más, son antibióticos mucho más costosos para curar su proceso, y en la mayoría de las veces se va y hasta le cuesta la muerte. La Organización Mundial de la Salud está alertando al mundo de que cada día se están muriendo miles y miles de personas por gérmenes resistentes, y ellos dicen que de aquí al año 50, más de 50 millones de personas van a morir a causa de un germen multiresistente, y entre las causas que tenemos contra este mal es el uso indiscriminado y sin indicación de antibióticos. Es bueno decir, para los virus no hay ningún medicamento específico que lo cure. Los virus ceden solo. Hay antivirales que se pueden usar en casos graves, pero la mayoría de las infecciones virales de vía respiratoria ceden sin ningún tratamiento. Ahora, es un médico quien le tiene que orientar y le tiene que dar todas las pautas que usted tiene que tomar en cuenta. Por tanto, recomendamos no automedicarse. No, y además, doctora, que a veces la gente comienza a comprar medicamentos en un colmado, en una farmacia, sin una indicación médica, y después resulta que tiene entonces, cuando se complica la cosa, que a veces se complica tanto que a veces no hay remedio.
Así Es lo decir, estamos que ya viendo. no hay posibilidad de que la persona se salve. Así lo estamos viendo. Eso algún día se cesará porque debe de existir en un momento dado una legislación que evite que en un colmado se esté vendiendo antibióticos, sobre todo sin una receta médica, que el farmacéutico indique antibióticos sin tener ninguna facultad para hacerlo. Algún día llegará. Yo pienso, doctora, que también es un asunto de educación, porque yo creo que debemos educar a la población en ese sentido. Y a veces no hay un programa educativo que eduque a la gente, que le diga a la gente que eso no se debe hacer. Por ejemplo, este programa, que tenemos este programa con esa finalidad de llevar orientaciones, de llevar educación, de informaciones, pero hay que hacer a nivel del gobierno, las instituciones del Estado, que haya un programa donde a la gente se le eduque, y en las escuelas también, que a los niños Educación para la salud. de no automedicarse, de que no acepten que se le automedique. Sí, mire, definitivamente sí. Siempre que me invitan a un programa, una de las cosas que le digo, si estoy aquí es porque siento que se necesita educación para la salud. Y eso es algo que debe bajar desde el ministerio, y déjeme decirle que hace muchos años que no se habla de eso. Yo recuerdo en mi tiempo de niñez, con la policlínica y esas cosas, era como diferente. Pero eso, cuando haya una atención primaria, necesariamente tiene que haber, porque los países que cuentan con atención primaria, lo principal es la educación a la salud. Pero el que ustedes hagan estos tipos de programas, inviten personas con conocimiento sobre los temas a tratar con relación a prevención de enfermedades y eso, son parte de las cosas que se deben de hacer. Nosotros como médicos debemos de jugar un papel preponderante en nuestro consultorio cuando estamos frente al paciente. Por ejemplo, yo le puedo decir, si yo veo 20 pacientes, es muy probable que salgan 15 sin una receta. Pero le dedico tiempo al paciente a explicarle los procesos, a decirle cómo son, y le digo que no temo a que vayan donde otro y les dé una receta, pero yo hago mi cosa con los criterios que conozco, como sé que funcionan, y los pacientes que se dejan llevar tienen buenos resultados. No, y tomando en cuenta, doctora, que ustedes los médicos tienen un compromiso social tan grande, yo pienso que el médico es una persona que... Hay dos personas que yo entiendo que son las personas que en los países deben ser venerados, que son los médicos y los profesores. Porque un país donde no hay educación es un país que está condenado al fracaso. Y un país donde no hay salud también. Entonces, los médicos y los profesores son las personas que deben ser venerados. Cuando yo estoy frente a un médico o cuando estoy frente a un profesor, para mí es una persona muy distinguida. Gracias. Porque yo pienso que son personas que hacen una labor social tan grande, porque es igual que un sacerdocio. O sea, no todo el mundo da para médico, no todo el mundo puede ser profesor. O sea, son dos profesiones que para mí son las dos profesiones más importantes que tiene toda sociedad. Bueno, la verdad que nos toca una gran responsabilidad. Quizás, Alberto, que me conoce, si hoy me ve un poco agotada, es por esa responsabilidad que tenemos, por ese deber por el cual juramos como médicos. Y en este momento se están viviendo momentos muy difíciles de la salud, sobre todo en la pediatría. Y realmente nos toca una cuota, tanto pública como privada, que la hacemos con mucha gallardía. Y le aseguro que no todos piensan como usted, porque la gente piensa quizás cuando uno no tiene los buenos resultados que espera tener, que es por el médico, y no sabe cuánto uno tiene que pasar, uno lucha para que eso no suceda. No, y no solamente... Pero nada, siempre estamos para esto. Doctora, lo que la gente no sabe es que ustedes, si tienen un médico interno, un paciente interno, y lo llaman a las 3, a las 4 de la mañana, ustedes tienen que salir corriendo de su casa, dejar su familia y atender a ese paciente que el paciente está grave.
y usted no le importa la hora que sea. Así y es. así son los médicos. Entonces, no todo el mundo tiene vocación para eso. Así es. No y todo- hay algo muy importante, doctora. Usted ha hablado de diferentes tipos de prevención, de los diferentes riesgos con el uso indiscriminado de los antibióticos. Nos gustaría que usted dé su recomendación a la población de qué hacer en la casa cuando tiene estos síntomas, estas infecciones de vías respiratorias. Mira, la población entiende muy bien los procesos. El paciente tiene fiebre, usted la puede controlar en la casa o no la puede controlar en la casa. El primer día usted puede detenerse, pero si usted ve que ese niño empeora y no mejora el segundo día de una fiebre, salga al médico. Que sea el médico quien pueda identificar frente a qué etiología o frente a qué enfermedad está y pueda orientarlo para que usted tenga los lineamientos claros sobre lo que tiene que hacer con ese paciente para evitar complicaciones. Vuelvo y reitero, es un papel de nosotros como médicos con nuestro paciente hablar e indicarle y decirle cuáles son esas cosas que deben de tener siempre presente cuando están frente a un cuadro febril, sobre todo, porque las infecciones todas se preceden de la fiebre. Y nos toca a nosotros los médicos decir, ¿es un problema de vía respiratoria o es un problema de dengue o es un cólera si tiene diarrea, etcétera, etcétera? Es decir, usted en la casa lo más que se puede limitar es a bajar la fiebre o bañar el niño, pero usted debe de ir al médico porque, ojo, no puede dar antipirético o no puede dar la medicina de la fiebre sin indicación de la dosis que necesita el paciente, porque si pasa de un nivel de antipirético puede producir daño al hígado y eso entonces complica la situación y por tanto es su médico que debe de indicarle, es su médico que en función al peso de su hijo debe de decirle qué cantidad, cada cuánta hora es que debe de darlo y en qué momento tenemos que hacer análisis para estar claro de que no es una infección de la vía respiratoria, que no es otra enfermedad, porque resulta que el virus dengue precisamente hay que diferenciarlo de las infecciones de vía respiratoria. Bueno, doctora, con su permiso y el permiso de los amables televidentes, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en
El saludo informativo. Hola, país. A las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar. De Luis Veras. Por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy tratando temas de interés, temas sumamente importantes, en este caso temas de salud. Ya hablamos sobre las afecciones de las vías respiratorias y ahora vamos a tratar con la doctora Margarita Santana, quien es infectóloga pediátrica con su consultorio en el Centro Unión Médica de esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Vamos a entrar entonces al tema del dengue, doctora, porque hace unos meses, bueno, se han estado los medios de comunicación, uno ve la noticia de que hay tantos casos de dengue y la población está muy preocupada con esta enfermedad del dengue. ¿Nos podría decir, doctora, a nosotros y a los televidentes, en realidad qué es el dengue y qué produce esa enfermedad? Mira, el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito. Es decir, el dengue no se transmite de persona a persona. El dengue se transmite a través de un mosquito que vive con nosotros en los países tropicales y que pica a una persona enferma y que al cabo de 7 a 9 días, si pica a un enfermo y va y pica a uno sano, le puede transmitir la infección. Son 4 serotipos, por tanto tenemos 4 momentos en los cuales podemos sufrir la infección por dengue. Hay la particularidad que si le da dengue a un tipo 1, no le repite a tipo 1, pero le puede dar al 2, al 3 y al 4. Y también es importante que si le dio dengue grave en un primer momento, en el segundo momento es posible que no sea tan grave y viceversa. Si le dio dengue y no le dio grave, la segunda vez que le da, le puede dar grave. ¿Cuáles son los signos y síntomas que me hacen pensar en el dengue? Lo primero es la fiebre muy alta, muy persistente, que no baja fácil. 4 a 5 días, ahora estamos viendo unas manifestaciones inusuales, y es que la fiebre puede durar hasta 7 y 10 días y no descarta la posibilidad de dengue, que lo veíamos anteriormente que era hasta 4 y 5 días. Ahora estamos viendo que el periodo de la fiebre puede ser más largo. También estamos viendo algo que no veíamos tanto antes, y es que el paciente se pone rojo por completo. Y pensamos que puede ser otra enfermedad y puede ser el dengue si se asocia con fiebre. Ahora, ¿qué debe de tener en cuenta las personas para evitar que esos pacientes se les compliquen con dengue? Si es un niño y tiene fiebre, darle mucho líquido. Líquido, llámese agua, jugo, Pedialite, agua de coco, lo que sea. Si el niño comienza a vomitar, que puede suceder en la primera etapa, no se detenga en la casa, vaya al médico. Que el médico valore, y si tiene que ingresar ese niño porque tiene una edad menor de 1 año o porque tiene una enfermedad de base que debe ser ingresado si se sospecha de dengue, desde el primer momento debe de ingresarlo. Pero ojo, es importante que la población entienda, no todo el paciente que se sospeche de dengue debe ser ingresado desde el primer momento. Le podemos dar seguimiento dependiendo de las condiciones de los padres, del nivel educacional que tenga un padre, o que entienda lo que nosotros como médicos le explicamos, que son los signos de alarma que deben de hacer pensar que ese niño se le puede complicar. El niño tiene fiebre, no juega, no hace nada, váyase al médico. El niño le cae la fiebre, porque ese es uno de los problemas del dengue, que la fiebre cae y ahí vienen las complicaciones. Ahí vienen los signos de alarma, que es el vómito persistente. No es que vomitó una vez, vómito persistente o dolor abdominal y se le distiende la barriguita. Ese niño tiene los signos de alarma del dengue y debe de ir al médico y debe de ser ingresado si ya tiene los signos de alarma, que me pueden deshidratar el paciente y que me pueden complicar ese paciente. ¿Qué está sucediendo? Se quedan con el paciente, por ejemplo, ingresado en Puerto Plata, y ya cuando viene el paciente con los signos de alarma bien exacerbados, quieren referirlo hacia Santiago. En lo que ese paciente llega de Santiago o de Montecristi o de Dajabón
a Santiago, en esas 2 horas, eso es fatal para el paciente. Esas 2 horas que dura sin la supervisión de un médico, porque es importante que se sepa el tratamiento de dengue es encima del paciente y por eso los especialistas que estamos trabajando con dengue ahora estamos agotados, porque es encima del paciente con un manejo multidisciplinario en algunos casos que tenemos que estar para que no haya fracaso con ese paciente. La mayoría de los casos que fracasan es precisamente por ese traslado en el momento cuando no debe de ser trasladado. Y muchas veces los médicos no lo trasladan porque ellos quieren trasladarlo, sino porque los mismos pacientes insisten que quieren salir. Entonces, mi mejor consejo a una persona que tenga un paciente con dengue, con signo de alarma como ese dolor abdominal persistente y ese vómito persistente, que por favor no lo manden de Santiago, no pida a su médico que se lo mande de Puerto Plata a Santiago, ni de Montecristi a Santiago, porque en esas 2 horas ese paciente puede complicarse y nos puede llegar a nosotros mucho más complicado y es para nosotros mucho más difícil sacarlo y es posible que hasta pueda fallecer. Doctora, a veces incluso vi un caso en Santo Domingo de niños que son muy activos, se pasan el día entero jugando y de un momento a otro el niño está inactivo, el niño se duerme, se acuesta y está inactivo. Eso también es, claro. O sea, hay que tomar en cuenta de que hay un problema ahí. Claro, las madres saben identificar cuando su niño está malo. El niño que le da una fiebre, le pasó la fiebre y está brincando y saltando, jugando, no se desespere mucho. Ahora, cuando ese niño tiene esa fiebre y le cede la fiebre y usted lo ve que luce malo, pues no se quede en la casa. Pero mire, lo más importante también que tenemos que decir es que países con un grado de educación mayor que el que tenemos nosotros tienen tanto casos de dengue como lo tenemos nosotros y no fallecen los pacientes. Y hay muchos factores que influyen en eso. No podemos decir que no disponemos de los medicamentos porque el dengue nada más se trata con líquido y en todos los hospitales lo más que tenemos es líquido. No hay ningún medicamento que se necesite para tratar de un paciente con dengue que no lo dispongamos en los centros de salud. Entonces, lo más importante es que los familiares tengan, porque muchas veces también se quedan porque están en el trabajo, porque no puedo ir al médico, y ahí vienen los problemas. Sí. Salimos cuando se complican. Pero más que hablar de la enfermedad, es decir, cómo podemos contribuir a que la enfermedad se mitigue, cómo podemos nosotros contribuir a disminuir esta enfermedad, porque hay una realidad que no está exento en todos los países tropicales que tenemos dengue y ya está llegando más. Ya se habla que en el mundo entero estamos viendo casos de dengue y ahora en Europa están viendo dengue, en Estados Unidos están viendo dengue. Es decir, que ya no se está limitando nada más a los países tropicales y subtropicales. Es que los cambios climáticos que nosotros tenemos o que se han producido a nivel mundial con esto del fenómeno del niño, con el fenómeno de la niña, eso ha hecho que todas estas enfermedades hayan variado su etiopatogenia, su forma de presentarse. Entonces, si hay una cosa que nosotros podemos contribuir como población es, uniéndonos las autoridades, a eliminar criaderos de mosquitos. Aunque ya hoy se habla de vacunas contra el dengue, lo más importante, más que la vacuna, es eliminar ese criadero de mosquitos. Porque mientras estamos viendo que ayer hizo sol y hoy está lloviendo, nosotros estamos predispuestos a seguir teniendo esa epidemia de dengue, que tienen comportamiento bianual, cada 2 años, perdón, es que vemos estas epidemias. 2 años no tenemos dengue en muchos casos, a los 2 años vemos que tenemos mucho más, como es lo que ha sucedido ahora, que no es nada raro, lo esperábamos, porque lo sabemos que tiene un comportamiento cada 3 a 5 años, que cuando hay 3 años que no hay muchos casos, viene en los próximos 5 años mucho más casos. Pero si eliminamos criaderos de mosquitos, si quitamos todas esas matas que acumulan aguas limpias, todas esas botellas rotas, todos esos vasos que tiramos a los zafacones sin romperlos, entonces nosotros podemos contribuir a que el dengue afecte más a países como los nuestros. Doctora, yo tengo una inquietud.
Siempre escucho que el dengue es transmitido por un mosquito, por la picada de un mosquito. Entonces, la inquietud que tengo es cómo ese mosquito adquiere la enfermedad, porque se supone que Pica primero... a una persona enferma, Sí, pero el primero que... lo adquirió. Lo adquirió. Recuerde que esta es una enfermedad que viene desde hace muchos años. Y la adquirió. Es igual que esto es diferente, por es lo mismo que pasa con el paludismo. El paludismo no se transmite de persona a persona fácilmente, aunque ya se está diciendo que a través de la placenta, con transfusiones de sangre, pero el mosquito que pica a una persona que alberga el gameto que es lo que transmite el paludismo, es que un poquito va y pica a un enfermo y se lo transmite a un sano. Son enfermedades zoonóticas porque necesitan un animal que transmita la enfermedad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, doctora, y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar, de Luis Veras, por Santiago TV, visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy tratando dos temas sumamente importantes, el tema de las afecciones respiratorias que en estos meses de noviembre, diciembre, enero, pues, afectan a muchos ciudadanos dominicanos, y el tema del dengue, que es un tema muy preocupante, que también ha estado afectando principalmente a los niños. Entonces, tenemos a la doctora Margarita Santana, quien es infectóloga pediátrica y con la cual estamos abordando estos dos temas de sumo interés. Félix, tú tenías una inquietud para la doctora. Sí, bienvenida doctora. Gracias. Tenemos una inquietud muy seria y muy preocupante. Esta semana acabamos de nosotros ir a un velatorio de una niña de 11 años, de una compañera nuestra de armas. Nosotros somos retirados del ejército. Y su niña fue infectada con el dengue, fue llevada a una clínica de Santiago
allá en esa clínica, pues le dieron el tratamiento a tiempo del dengue y ya casi saliendo de la afección, pues resulta que entonces se le detecta que adquirió una bacteria. Como hemos hablado de las infecciones, esas afectaciones respiratorias, o usted es infectóloga, como ya se introdujo, entonces nosotros nos preocupa porque vemos muchos pacientes que van por otra situación médica, una cirugía, entonces salen infectados de una bacteria que a veces le provoca la muerte. ¿Qué usted nos podría recomendar a nosotros? Yo tengo, por ejemplo, miedo de hacerme alguna cirugía, que tengo que hacérmela, por ese temor, doctora, de adquirir una bacteria y que le produzca a uno el deceso. Mira, lo primero que debo de decir es que en todos los centros hospitalarios hay microbios y que cualquier paciente puede ser expuesto a sufrir una infección del ambiente hospitalario. Para eso hay lo que se llama en los hospitales programa de control de infecciones, que todos los centros deben de tenerla. Precisamente porque evitar que un paciente se nos contamine se hace un poco difícil. Pero si disponemos de controles de infecciones, eso se hace mucho menos. Pero cualquier paciente puede estar expuesto independientemente de todas las medidas de precaución que se tomen en el hospital donde esté. Porque el paciente que tiene un dengue es un paciente que su sistema inmunológico está muy debilitado. Y precisamente en ello hay que hacer muchos procedimientos, como sacarle la sangre todos los días, que a veces se le daña la vía. Y para eso es necesario que existan muy buenos controles de infecciones, para nosotros evitar que esos pacientes puedan ser infectados con gérmenes que viven en el hospital y que nadie quiere que se le infecte un paciente. Nadie. Entonces, el paciente con dengue, por eso es que muchas veces le decimos a los padres, aguanten en la casa. No importa que vaya 3 o 4 veces a mi consulta, pero si le podemos dar seguimiento ambulatorio, se le da seguimiento ambulatorio. Porque es que la defensa está muy baja y ellos son propensos a adquirir infecciones. Interesantísimo, doctora, con respecto porque a específicamente, específicamente el virus dengue lo que ataca es el sistema inmune. Entonces, le cae, por eso te oye decir, tiene 100.000 glóbulos blancos, porque es que la defensa está en el suelo. Defensa baja, puede entonces adquirirse la bacteria. Exactamente. Ya, eso es por eso que ustedes recomiendan que primero, si tiene esa defensa baja... Si podemos seguir el caso ambulatorio, si podemos aguantar en la casa, muchas veces hasta... Mire, si ahora mismo todos los pacientes que llegan, voy a hablar de mi caso, que como médico de referencia me mandan muchos pacientes, si todos los pacientes que uno les refiere, uno lo ingresara, no hubiera espacio para tanta gente. Pero uno lo orienta y el paciente se deja llevar y le va bien. Estoy plenamente satisfecho con la respuesta. Doctora, ¿qué importancia tiene la participación de la ciudadanía en la prevención de tanto de las enfermedades respiratorias como del dengue? ¿Qué importancia tiene que la ciudadanía participe? Importancia capital. Si la población tuviera la conciencia clara de su participación en esta problemática, el problema fuera menos. Lo que pasa es que nosotros estamos muy dados a que las autoridades resuelvan. No estoy quitándole responsabilidad, que conste. Las autoridades tienen que ser los gestores y tienen que ser los que lleven la voz cantante de primera línea, pero la población, la junta de vecinos, los ayuntamientos, todas las instituciones que puedan colaborar a botar basura, a descacharrizar en los barrios, contribuye a que esta enfermedad pueda afectar menos. Porque si no hay criadero de mosquitos, no hay dengue. Sí, doctora, en el caso del dengue, continuando el dengue, ¿cuál es el momento exacto y oportuno de acudir ya al centro médico? Mire, los primeros 3 a 4 días, fiebre.
Si el paciente lo tiene usted con fiebre y le puede controlar la temperatura en su casa y le puede dar mucho líquido en su casa, no tiene que ir de inmediato al médico. Ahora ya llegó 4 días de fiebre y el paciente comienza a sentirse peor, se siente malo, se pone como dijo el señor, que no se levanta, le duele la barriga, vómito persistente, vaya hacia el médico. Que sea el médico que decida la conducta que va a seguir con ese paciente, pero no se quede en casa. Pero si es un paciente que tiene una condición X, es nefrópata, sufre del corazón, de los riñones, es falsémico, es asmático, ese es un paciente que debe de ir de inmediato al médico porque es un paciente que tiene una condición X. Correcto, correcto. Bien explicada esa parte de cuándo se debe acudir ya de inmediato al médico con esos síntomas ya agravados, de como usted lo explicó, dicen a veces diarrea, vómito. Sí, muchos síntomas muy inespecíficos. Muchos síntomas inespecíficos, sí, correcto. Bueno, dándole las gracias a la doctora Miguelina Santana por Margarita Santana, perdón, por haber comparecido a nuestro programa con estas orientaciones tan importantes para los ciudadanos. Y tal como decía ella, pues la participación de la ciudadanía en la prevención de estas enfermedades es sumamente importante. Las instituciones de la sociedad civil tienen que participar también, y las iglesias, doctora, yo encuentro, todo el mundo. Entiendo que también debe participar, que hacen un gran papel las iglesias, tanto la iglesia católica como las evangélicas hacen un gran papel en la sociedad y también deben participar y concientizar a la gente para que haya la menor cantidad de personas afectadas de estas enfermedades. Así que, doctora, muchas gracias. Les informamos que la doctora Margarita Santana está ubicada, su consultorio está ubicado en la Clínica Unión Médica de esta ciudad de Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte. Así es que si usted está afectado por alguna de estas enfermedades, pues le sugerimos que visite a la doctora, que es una gran profesional en esta materia. Señores, el tiempo se nos ha agotado y será hasta la próxima, donde estaremos con un tema de mucho interés para ustedes. Hasta la próxima.